Bienvenidos a este curso de introducción a Linux. Bienvenidos a la sesión número 3. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético, forense digital, GNU Linux, OSINT, ciberseguridad y temas relacionados. Tanto el sitio web de la empresa como el correo electrónico lo están visualizando en la presentación. Bien, vamos a iniciar esta tercera sesión utilizando esta misma metodología, la cual hemos utilizado durante las sesiones anteriores. Antes de iniciar, recuerden que los videos de las sesiones anteriormente realizadas ya están disponibles directamente a través de la página del curso, la página de la empresa, claro está, como también directamente en el canal de YouTube, que solo pueden, bueno, direccionar o se les redirigirá a la página de YouTube en caso lo crean pertinente desde la página donde están los videos. Ok, eh, vamos a empezar entonces con esta tercera sesión. Y vamos a continuar con los comandos esenciales, bueno, una segunda parte de los comandos esenciales en Linux. En primera instancia está relacionado sobre definir el tipo de archivo. Bueno, ¿qué sucede? A diferencia de los sistemas operativos Windows u otro, las extensiones de los archivos no tiene o no necesariamente tiene eh, congruencia o enlace directo con el tipo de un archivo en el sistema operativo Linux. Entonces, si nosotros encontramos un archivo de nombre TXT, este no necesariamente corresponde a un archivo de texto. Entonces, lo que nos va a permitir el comando file, para esto voy a ir ya directamente a la terminal. Recuerden que todos los comandos, bueno, la mayoría de comandos tienen un comando de nombre man, el cual permite conocer la página del manual de un comando como file. Entonces, lo que me dice file es que determina el tipo o intenta determinar el tipo de archivo. Bueno, ahí también indica que realiza, bueno, pruebas para poder obtener esta información. Bueno, directamente. Si yo tengo aquí, bueno, este directorio, vamos a ver, ok. Si tengo aquí el archivo de nombre papasfritas.txt, ejecuto file papasfritas. Perdón, estaba con mayúsculas. Ok, me indica que es un archivo de texto ASCII. Si yo ejecuto sobre calculator, que también está en el directorio temporal, me indica que es un ejecutable de texto ASCII, bueno, esencialmente es un archivo de texto, pero que también corresponde a un script, es decir, un guión shell born again, es decir, bash, el clásico script hecho en bash. Claro está, esto mismo lo podemos aplicar a ¿cómo era la ruta? Ajá, acá. Voy a ir a este directorio. Voy a listar este directorio y voy a aplicar en este caso con una ruta absoluta, porque las anteriores fueron relativas. Recuerden que el archivo lo he definido con rutas relativas porque estoy en el mismo directorio en el cual residen los archivos. Entonces, en este caso lo voy a aplicar sobre un archivo con extensión gz, que será el readme gz. En este caso me indica que es un archivo, o para ser más exacto, bueno, no me dice un archivo, me dice datos comprimidos con gzip, que gzip es el comando el cual me permite comprimir y adicionalmente me dice máxima compresión desde Unix, claro, este no es un sistema Unix, es un sistema Linux, y también me muestra información como dice original, perdón, módulo tamaño original 2 a la 32 sobre 10. Bueno, ahora,
cada uno de los archivos, ¿ok? No necesariamente va a poder ser reconocido como tal, dependiendo de cómo file utiliza o dependiendo de cómo se generan los resultados producto de ejecutar file, ustedes podrán identificar el tipo de archivo. Pero reitero, no significa que en todos los casos esto sea 100%. Bueno, el 100% no existe en ciberseguridad, en temas de pruebas, sobre todo de evaluación. Si en este caso estamos, lo que hace comando file es probar, es evaluar. Ok, luego, también voy a utilizar este archivo del nombre FAQ, que no tiene una extensión. ¿Ok? No tiene una extensión, entonces cuando ejecuto el comando, ¿qué es lo que me indica? Que es un archivo de texto ASCII, pero no tiene una extensión, es decir, no tiene una extensión TXT como se supondría en otros sistemas operativos. Tienen la extensión y esto permite que los sistemas operativos aperturen o utilicen una aplicación para aperturar o visualizar e interactuar con él. Muy bien, sigamos. Ahora, existe luego un tema que es el terminador de línea, denominados como CR y LF. Bueno, les explico. Esto es por las siglas en inglés, espero pronunciarlo bien, es Carriage Return Line Fit, es decir, carriage, la C, return, R, la L es de line y la F es de fit. ¿A ver, qué se refiere? Se refiere a una combinación de dos caracteres de control, los cuales van a ser utilizados para indicar el final de una línea en un archivo de texto. Y claro, el final de una línea y el inicio de una nueva línea. Entonces, individualmente se representan como, bueno, el carriage return o el CR para abreviar y no estar pronunciando lo que tal vez en inglés no es el más adecuado. El CR se representa con el backslash R minúscula y el LF con el backslash N minúscula. Ahora, cuando se combinan, significa mover posicionarse, mejor sería decir. Si encontramos un backslash R, backslash N, es ubicarse al principio de la línea actual y luego avanzar a la siguiente línea, como un salto de línea. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque la forma en la cual representan los saltos de línea varían dependiendo de los sistemas operativos. Por ejemplo, en Windows, y bueno, en DOS, que tal vez es el operativo que no muchos han visto, utiliza precisamente la combinación de backslash R, backslash N para los saltos de línea. En cambio, en Unix, que recuerden que es como el bisabuelito de Linux, y en Linux, claro está, y en Mac también, solamente se utiliza el LF, no el CR, para los saltos de línea. Entonces, esto genera un problema de compatibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que un archivo el cual ha sido creado en Windows con estos caracteres de control CR, LF, y este archivo creado en Windows se abre en un sistema Linux, podría mostrar caracteres extras al final de cada línea, que son unos símbolos, y un archivo de texto que se crea en Linux, el cual utiliza solamente LF, y es abierto en línea, solamente aparecerá o se mostrará como una línea muy larga, porque no está el otro carácter CR. Bueno, en la actualidad, claro, es bastante confortable, pues, y bueno, bastante amigable los sistemas operativos como para evitar estos inconvenientes. Pero aún así es importante considerar que se pueden interactuar con, eh, pueden encontrarse en esa situación. Pero ya los editores modernos, pues, hacen esto. Ok, entonces, vamos a, bueno, voy a utilizar aquí. Y precisamente el comando dos to Unix arregla este inconveniente relacionado con CRCF. Claro, aquí nos dice
DOS to Linux, ni Windows to Linux, es DOS to Unix, para precisamente resolver este problema. Correcto. Entonces, esta herramienta 2 to Unix está ya en los sistemas operativos, en este caso Ubuntu. Y bueno, así que, lo que va a hacer es convertir archivos de texto de un formato de salto de línea hacia otro. Entonces, lo primero que necesito sería un archivo, ¿ok? Para convertirlo. Entonces, si yo tengo un archivo creado en Windows, puedo ejecutar 2to Unix con ese archivo creado en Windows para convertirlo en un formato Linux, claro, sobreescribiendo el archivo original. Entonces, vamos a suponer que uno de estos archivos sea precisamente el de ¿cuál les estaba indicando? Eh, ya, voy a utilizar Translate. eh, Translate y lo voy a copiar al directorio temporal porque recuerden que será sobrescrito. Ok, vamos a suponer que este archivo, voy a utilizar el comando cat, voy a ir al directorio temporal. Ese es el archivo translate. Ok, a ver. Si ok, vamos a suponer que este es un archivo creado en Windows. Ok, en los archivos creados en Windows tienen el CRLF. Entonces, si yo quisiera convertirlo a un formato Linux, utilizaría 2to Unix y el nombre del archivo. Primero voy a hacer una copia. ¿Ok? Translate y voy a poner translate back. Okay. 2to Unix translate. Eso es todo. Esto convierte el archivo. Muy bien. Y me dice convirtiendo el archivo translate hacia el formato Unix. Muy bien. Vamos a listar y tenemos los dos translates. ¿Ok? Como reitero, no hay mayor conversión en el caso de la manera en la cual visualizo el archivo. Cuando sí se trata de un archivo Windows, que en este momento no tengo uno, pero para el propósito del ejemplo es idéntico, es decir, el comando a ejecutar, ¿ok? Allí sí van a percibir como el archivo resultante podría hasta cambiar de tamaño por el tema de los caracteres. Se recuerden que se están eliminando caracteres de control. Los caracteres de control no se ven, pero igual ocupan o tienen una representación, por lo tanto tienen un tamaño, como el concepto de masa, ocupan lugar en el espacio. Ok, luego tenemos el tema de los... y no sé, me faltó esto. File, translate. Ahí está. Cuando aplico, okay, el comando file sobre translate, me dice que es un texto UTF-8 y bueno, texto Unicode. Okay, así es como lo clasifica el comando file. Bueno, el UTF-8 es lo que literalmente son las siglas en inglés de, si lo traduzco al español, formato de transformación Unicode. Es una de las codificaciones más utilizadas
Y adicionalmente, puedo aplicar file también sobre el back. Es exactamente lo mismo, reitero, no ha habido ningún cambio. Cuando ejecutan esto sobre un archivo creado en un sistema operativo Windows, sí podría haber aquí una diferencia. Ok, ahora sí, vamos con el tema de la compresión y empaquetado de archivos. A ver, yo personalmente menciono el tema de empaquetamiento porque sucede lo siguiente. Eh, Nosotros generalmente, bueno, sobre todo en Latinoamérica, utilizamos la palabra archivos para referirnos a lo que de otra manera en idioma, bueno, lo voy a denominar en idioma inglés, se denomina file. File también podría ser traducido, y sobre todo esto sucede en idiomas, perdón, en España, como fichero, ¿ok? El archivo sería, eh, si nos remontamos al tema físico y de antaño, cuando la tecnología no era lo que es en la actualidad, existían los archiveros o los archivos, donde físicamente, vamos a suponer, teníamos, no sé, pues, folders, me refiero a folders físicos, y colocamos estos folders en cajones en un archivero o en un archivo. Pero claro, ya el uso, el uso como muchas veces pues ya se torna en prácticamente una regla y sucede lo mismo aquí. Entonces, para no redundar, porque en idioma inglés utilizan la palabra ar- archive, que se escribe archive, yo lo voy a utilizar como empaquetar. Y lo voy a utilizar como empaquetar porque en el concepto es similar al propósito, es el cual se persigue. Bueno, en primera instancia, el comando zip, ¿ok? El comando zip permite empaquetar y comprimir archivos como también directorios. Y tiene una opción, que es la opción R, la cual va a permitir pues que se eh, añadan el contenido de directorios y subdirectorios en un archivo. Entonces para esto voy a utilizar nuevamente un directorio. No sé si aquí tengo el GNUPG. Ajá, aquí todavía lo tengo, GNUPG. Ok, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, el directorio de nombre GNUPG voy a comprimirlo. Y también voy a tratar de comprimir todos sus directorios. Por ejemplo, aquí pueden ver que el directorio GNUPG tiene 5 archivos. Recordar que en la sesión anterior eliminamos varios archivos dentro de este directorio. Bueno, solamente para propósito de ejemplo. Y dentro existe otro directorio de nombre examples. Y ese directorio de nombre examples tiene otros archivos y tiene otro directorio que es system user y tiene otros archivos. Entonces, cuando yo utilizo el comando zip con la opción "-r", lo que le estoy indicando es recursividad. Es decir, que la compresión sea recursiva. Que si el directorio el cual voy a comprimir tiene otros directorios, se ingrese a esos otros directorios y que si tuviese otros directorios, ingrese a otros directorios y así suena secuencialmente o consecutivamente o reiteradamente. Ok, entonces le voy a colocar de nombre gnupg.c y luego el nombre del directorio, el cual deseo comprimir. En este caso le voy a colocar asterisco o simplemente le coloco el slash. Vamos a analizar cuál es el resultado. Muy bien. Me muestra aquí qué es lo que ha hecho. Lo que está haciendo es añadir. Está añadiendo cada uno de los elementos empezando por la raíz del directorio, readme.debian, dco, faq, y es más, me indica el porcentaje
de compresión, el porcentaje de compresión. Porque lo que estamos haciendo es reducir el tamaño o de un archivo de un conjunto de datos. Cuando finaliza entonces, bueno, pueden visualizar todo lo cual ha realizado, ha ingresado a los directorios, todos los archivos. Claro, los directorios no se comprimen, por eso ven allí, resulta muy evidente, pero es importante mencionarlo, que los directorios, dice, solamente se almacenan 0%. Para decirlo de manera amiga, no se comprime. Igual sucede con este otro directorio. Y luego existen interesantes porcentajes de compresión. Resultado de esto, bueno, ls-l, tengo un archivo de nombre gnupg.zip, el cual es un archivo comprimido conteniendo todo lo contenido o todo lo que hay, para utilizar otra palabra, dentro del archivo, o perdón, del directorio gnupg. Muy bien, ahora, este archivo, bueno, dependiendo de si nosotros podemos tal vez aquí visualizar rápidamente, podríamos suponer, bueno, por aquí me atrevería a inferir que la compresión ha sido tal vez de un 60%, es decir, del tamaño original de todos los archivos, se ha podido comprimir hasta un 60%, me debería decir. Es decir, si el tamaño total de todos los archivos era de 1 mega, el archivo resultante ha sido de 60, perdón, de 1 mega dije, de 1 mega, perdón, de 100 megas, el archivo resultante sería tal vez de 600 megas. Ok, entonces, ahora, ya tengo el archivo comprimido, y entonces, ¿cómo lo descomprimo? Bueno, para descomprimir tenemos el otro comando que es unzip. Ahora, claro, estos comandos no solamente me permiten descomprimir, tienen otras opciones añadidas. Por ejemplo, el comando unzip tiene una opción, la cual si defino "-l", que es la opción, y el nombre del archivo, lo que me va a permitir es visualizar los detalles del archivo comprimido. En la primera columna pueden visualizar la longitud del archivo, en la segunda columna pueden ver la fecha. Claro, esta es la fecha del archivo, y luego tenemos el tiempo del archivo. No es la fecha en la cual se comprimió, sino son los metadatos de los propios archivos. Y luego, claro, está como última columna el nombre. Y luego tenemos en la longitud, en la parte final, una sumatoria, que es 26.323 bytes, si estoy leyendo bien. Ok, 26.323. Y noten que el archivo comprimido tiene 14.981. Okay, ha sido una, 13, sí, un poco más de la misma, un 60% de compresión, me atrevería a decir. Ok, y aquí tenemos todos los archivos. Ahora, para descomprimir el archivo, okay, para descomprimirlo, utilizo también el comando unzip, pero lo que voy a hacer es borrar el archivo original, perdón, el directorio original, que es gnupg, gnupg. Recuerden que, bueno, lo voy a explicar así. F, ya. El rm es para eliminar, remove. El -r es para eliminar de manera recursiva, y el -f es para forzar la eliminación. Entonces, simplemente hay que definir la ruta. Nuevamente, cuando ejecuten este tipo de comandos, tengan mucho cuidado. ¿Okay? Analicen bien
si están definiendo comodines o si están definiendo rutas completas, porque una vez que ya borran, no es que sea imposible recuperar los archivos, pero podría en algunos casos invertir mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo, y en otros casos pues simplemente los pierdo. Ok, GNUPG. Me dice que no puedo eliminarlo, necesito el privilegio de sudo. Lo que sucede con GNUPG es que el propietario es el root, no me había percatado de eso. Como el usuario es el root, me indica el comando que no lo puede eliminar. ¿Por qué? Permiso denegado. Porque nuevamente el propietario era el usuario era el usuario root. Entonces, para borrar ese directorio tengo que tener los privilegios de root. Por eso precedo el comando sudo. Lo que hace el comando sudo, si es que no lo he mencionado anteriormente, es simplemente permitirme ejecutar comandos privilegiados. Este comando sudo se puede ajustar con mucha flexibilidad. Okay, vuelvo a listar y para descomprimir utilizo lo más simple, unzip y el nombre del archivo. Pueden visualizar allí nuevamente que se está recreando en primera instancia la estructura de directorios. Esto es importante también mencionar. Se preserva la estructura de directorios. Por ejemplo, el directorio principal es GNUPG. Se ubican allí los archivos pertinentes. Luego, si existen otros directorios, se crea ese directorio, se descomprimen allí los archivos pertinentes. Si existe otro directorio, se crea ese directorio y se almacenan allí los archivos pertinentes. Consecuencia de esto es que tengo yo el directorio GNU-PG. Ahí está. Exactamente tal como lo había eh, comprimido. Ahora, exactamente no. ¿Por qué? Porque, si se percatan, no se ha preservado el propietario del archivo. El archivo tenía como propietario el usuario root, pero en este caso es el usuario Ubuntu. ¿Okay? Ahí también se debe tener cuidado. Muy bien. Sigamos. Ahora, eh, siguiendo con la compresión y el empaquetar los archivos, de hecho existen otros comandos disponibles para el tema de la compresión en el sistema operativo Linux. Por ejemplo, tenemos el comando zip que ya les había explicado, que lo que hace es empaquetar y comprimir archivos y directorios. Bueno, el término empaquetar implica, ¿cómo no utilizar la misma expresión? Unir, juntar, ¿ok? Pero no necesariamente comprimir. Es decir, nosotros podemos indicar al comando zip que solamente junten los archivos o una los archivos, pero que no los comprima. Y para descomprimir utilizamos el comando unzip. En este caso, bueno, la extensión del archivo es zip. Reitero que no necesariamente la extensión del archivo corresponde a la extensión real. Bueno, pero para no confundir ni irnos por otro lado. Luego tenemos el gzip. El gzip es una herramienta del proyecto GNU para comprimir o expandir archivos y directorios también. Y para descomprimir, es decir, si comprimimos con gzip, podemos descomprimir con gunzip o utilizando gzip con la opción "-d". Es decir, gzip permite comprimir y descomprimir. Y las extensiones relacionadas son .gz. Si recuerdo, eh, aquí tenemos precisamente no, los GZ lo había eh, los había eliminado. Por ejemplo, allí,
details, hacking.gz. Ok, lo que voy a hacer es copiar los archivos gz al directorio actual. Recuerden que para copiar al directorio actual simplemente utilizan el punto. cp root absoluta asterisco gz, o puedo colocar asterisco punto gz porque es la extensión, no hay mayor diferencia, y el punto significa que lo copie al directorio actual, el directorio home del cual yo estoy. Muy bien. Entonces, si listo mi directorio home, tendré varios archivos gz, tal como visualizan allí. Entonces, si yo quiero descomprimir un archivo gz con extensión gz, que está relacionado con gzip, tengo dos opciones: gnzip o gnzip y el nombre del archivo, hacking. Y vuelvo a listar. ¿Qué sucede? Bueno, cuando hago eso, el archivo, es decir, no es que se mantenga el archivo gz, el archivo gz, entre comillas, desaparece, y digo entre comillas desaparece porque lo único que van a obtener es el archivo descompreso o descomprimido. ¿Ok? Y luego también podrían utilizar el propio gzip. El gzip es para comprimir, pero también pueden utilizar gzip con la opción "-d" y, news, gz. Nuevamente, ahora tienen un archivo de nombre news. En este caso, utilizando el comando, el cual se supone debería comprimir. Esto recuerdo haberlo mencionado, no sé si en la primera o en la segunda sesión, donde les mencionaba que las opciones o parámetros de algunos comandos cambian su comportamiento y en algunos casos de manera bastante radical. Esta es una muestra de ello, es decir, un comando que es gzip, que se supone que solamente es para comprimir, como una opción, lo que hace es todo lo contrario, descomprimir. Es totalmente radical su comportamiento, el cambio de su comportamiento. ¿Ok? Y lo mismo tenemos, bueno, para el comando bzip2, que también permite comprimir archivos utilizando dice, este es un algoritmo. Y también para la descompresión se utiliza bzip. Este bzip2 es un algoritmo el cual logra, se dice, tasas de compresión muy superiores a las de gzip y zip. Pero claro, el tema es que debido a su funcionamiento podría ser más lento en la compresión y en la descompresión. Bueno, esto de que dice ahí de compress file using borrowed wheeler block sorting text, bueno, eso, para decirlo de manera simple, es una serie de transformaciones, codificaciones, de manera encadenada. Bueno, la más notable es precisamente BWT, que es transformada o transformación Burrows-Wilder. Y bueno, este tiene un tema ya de algoritmos que no quiero salir por allí por otro tema. Entonces, aquí también sucede lo siguiente, que yo puedo utilizar bzip2 para comprimir, bzip2 para descomprimir, pero también puedo utilizar el mismo comando bzip2 con la opción "-d" para descomprimir. ¿Y cómo reconocen a los archivos con este formato? Bueno, pueden tener la extensión BZ o pueden tener la extensión BZ2. Luego tenemos XY. XZ es similar a gzip y bzip2. Y existe un comando, el cual es anxz o anxz,
cita. Y ¿cómo reconozco los archivos con esta, con esta compresión? Bueno, porque tiene extensión .xz. De hecho, los más conocidos, tal vez por la mayoría, es el .zip. En el Linux, de hecho los zips, pero también GZ y en algunos casos también el BZ. Los XZ sí recuerdo haberme los encontrado en algunas oportunidades, no muy frecuentes, pero más domina GZ o BZ. Y el zip, claro, está también, por un tema también de compatibilidad en la actualidad. Muy bien, sigamos. El archivado. Es aquí donde quería llegar con el archivado para precisamente resaltar el tema de las denominaciones relacionadas con la manera en la cual nosotros mencionamos el, o cómo pronunciamos o cómo nos referimos a ciertos elementos. Permítanme un momento. Ok. A ver, nosotros en Latinoamérica, y creo que me atrevo a decir la mayoría de países, nos referimos con la palabra archivos. En España, entiendo, ficheros es la manera en la cual se utiliza para referirse a lo cual nosotros en Latinoamérica nos referimos como archivos. Pero ¿qué sucede? Existe un término en inglés que se escribe archive, que es de archivar, de archivado. Les mencionaba que nos remontamos a las épocas de los archiveros, donde eran repositorios físicos, donde se disponían pues folders o carpetas, me refiero físicas o documentos o libros, puedo poner libros contables, documentos de contratos, lo que fuese. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, existe un comando tar, TAR, el cual guarda varios archivos o directorios dentro de un archivo denominado archivador. ¿Ok? Pero esto no tiene relación con archivo. Me refiero a la palabra archivo para referirse a un documento o a una imagen. No. Y TAR, claro está, tiene diferentes opciones. Por ejemplo, la opción "-f" define la ruta o el nombre del archivo. El "-c" crea un nuevo archivo, por eso lo estoy colocando en dobles comillas. El "-a" añade hacia un archivo existente. El "-x" extrae el contenido desde un archivo. El "-z" comprime un archivo con gzip. Noten nuevamente las dobles comillas que ya se van a percatar el por qué. El "-j" comprime un archivo con bzip2, en caso lo requiera. Y el "-v" lista con verbosidad. Verbosidad es de verboso, es decir, de mostrar más información sobre el proceso en el cual se está realizando, sobre los archivos procesados. Ok, entonces les voy a mostrar precisamente los comandos, ejemplos de comando tar. Para este propósito, a ver, vamos a utilizar, ya, voy a hacer, a ver, que tengo el directorio documents, no tengo nada ya, entonces lo que voy a hacer es mover, okay, con mb, todos los archivos gz al directorio de nombre documents, ¿correcto?
Pero también voy a mover el archivo hacking y el archivo news, que también eran archivos GZ, recuerdan, al archivo documento. Con los comandos, recuerden que pueden definir varios archivos para moverlos hacia un destino. En este caso el destino es documento. Por eso estoy utilizando el slash para que se pueda diferenciar. Los primeros son archivos y el último es el directorio al cual se va a almacenar. Entonces, si listo el directorio documents, ahí pueden ver que están todos los archivos. Entonces, lo que voy a hacer es descomprimir, descomprimir todos estos archivos. Voy a ingresar a documents y gnzip asterisco. Ups, ahí está. Ya. Correcto. Bueno, ahí me decía que lo que pasa, bueno, el primer comando es para descomprimir todos los archivos con extensión GZ. Pero me mostró un error. ¿Por qué? Porque me decía que hacking no tiene, porque me dices sufijo desconocido, se ignoró, sufijo desconocido se ignoró, no lo había leído, pensé que era un error. Y luego me dice, cuando ejecuto nuevamente gnzip gz, como ya no existe ninguno porque ya han sido descompresos, bueno, me muestra que no existe ningún archivo gz. Por eso es interesante también leer los mensajes, solo que se me fue muy rápido, no lo leí. ¿Ok? Entonces tengo todos los archivos ahora descompresos, son archivos de texto. Ok, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces el directorio documents, lo que voy a hacer es crear un archivo, ¿ok? O archivar, ya, voy a utilizar el término archivar, un, eh, un archivo, no utilizar el término contenedor porque eso tiene otra excepción, sino voy a archivar, voy a unir, voy a empaquetar todo el contenido del directorio documents en un archivo, entre comillas. ¿Ok? Para hacer esto voy a utilizar tar, la opción "-c" para que cree el archivo y con "-f" define el nombre de mi archivo. Le voy a colocar documents.tar. ¿Y qué es lo que voy a empaquetar o unir o archivar? Bueno, el directorio documents. ¿Ok? Le puede colocar asterisco o solamente así. Vamos a ver qué sucede si colocamos solamente esto. Ok. Vamos a ver. Estoy haciendo así precisamente para que vean. Documents.tar. El archivo documents.tar tiene un tamaño de 286.720 bytes. Es todo el contenido del archivo del directorio documents. Entonces, ya tengo archivado o unido, empaquetado todo este directorio documents. No lo he comprimido. Eso es lo que quiero que quede asimilado. No lo he comprimido. No lo he comprimido. Bueno, y luego, para yo poder eh, descomprimir, si quiero descomprimir el archivo, puedo utilizar la opción "-x". Entonces, lo que voy a hacer es mover, sí, voy a mover el archivo documents.tar al directorio temporal. Voy a ir al directorio temporal y lo que voy a hacer es, aquí noten que está el directorio documents, tar-x para descomprimir. El "-v" es de verbosidad, para que me muestre el proceso el cual está realizando. "-f" defino el archivo documents.tar. Entonces, eso desempaqueta, me crea un directorio con el mismo nombre. Noten, ahí se respeta el directorio. Tengo el directorio documents con exactamente el mismo contenido. Si yo quisiera crear un archivo, pero en este caso comprimido con gzip, lo haría de la siguiente manera. Voy a ir nuevamente aquí al directorio, voy a borrar, no,
voy a utilizar casi el mismo, las mismas opciones, pero voy a agregar, la verbosidad ya no le voy a agregar, eh, lo voy a, lo voy a hacer con guión Z nada más. El guión Z lo que me va a permitir es crear un archivo documents.tar, perdón, aquí estoy definiendo eh, guión C, guión Z, guión F, eh, tar.gz, documents. Ok, entonces lo que va a hacer aquí es crear empaquetar el archivo documents.tar, pero como le estoy indicando la opción guión Z, adicionalmente comprimirá precisamente utilizando gzip. Entonces el resultado será un archivo .tar empaquetado y se le aplicará el algoritmo de compresión gzip para este propósito. Se ejecutará el comando gzip para ser exactos y veamos el resultado. Tenemos un archivo documents.tar.gz, pero en este caso el tamaño es mucho menor. El tamaño es de 91.615 bytes. Si nos remitimos al documentar.gz original, es de 286.000. Noten la compresión, podría decir que unos casi 3 veces más, ¿okay? La tercera parte de lo que era el archivo. Y para descomprimir este archivo hacemos lo mismo. Simplemente, pues, utilizamos la opción X. Así como hicimos con el tar, utilizamos la opción X. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ok, sigamos. También existe la posibilidad de descargar archivos desde Internet. Un comando a nivel de la línea de comando me refiero. Y para esto pues necesitamos o va a ser necesaria una herramienta. ¿Qué sucede? Muchas veces en Internet, bueno, en este caso voy a abrir Firefox. Para abrir Firefox. Es que algún día abre. Ok. Y bueno, lo que voy a hacer simplemente es voy a ir a GitHub. GitHub y a ver, script. Vamos a suponer que estoy buscando el juego de Tetris. Okay, Tetris Game implementado en puro Bash. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo quiero descargar este archivo .sh, el cual está aquí, ¿ok? Y cuya ruta para la descarga es esta. ¿Ok? Esta es la URL de descarga. Entonces, si yo quiero descargar ese archivo, utilizo el comando wget. Y con la opción O, yo le puedo indicar el nombre del archivo el cual va a ser descargado, o simplemente pues lo puedo dejar tal y como está. Yo en la diapositiva he incluido la opción O para que puedan conocer que con guión O mayúscula pueden definir un nombre al archivo descargado. No es un requisito, pero lo pueden hacer. Entonces, en este caso, simplemente utilizan wget, la ruta al archivo el cual desean descargar. No solamente utiliza HTTP, puede utilizar HTTPS, puede utilizar otros protocolos. Wget es una herramienta muy flexible. Y entonces se conectará con el servidor y procederá, bueno, realizará toda la negociación y ustedes tendrán el archivo. Como ya saben, con el comando les pueden visualizar el archivo descargado. Y ahí está bash y ahí está todo el archivo Tetris descargado. Ya lo tienen aquí en su eh, directorio home. Luego, también
para ir finalizando con esta sesión, los editores de texto en Linux. Ahí, bueno, esto ya depende mucho también de preferencias, en algunos casos de gustos personales, en algunos casos ya un tema más mental que es ideales. Quienes hayan escuchado a Richard Stallman, pues saben a lo que me refiero. Pero bueno, en Linux necesitamos editar texto. Esto es algo, es una de las tareas más comunes cuando nos interactuamos con sistemas operativos. Entonces, ¿cómo podemos editar archivos de texto en Linux? Bueno, existen varios editores de texto. Me estoy refiriendo a los editores de texto en modo terminal o modo consola. Bueno, tal vez uno de los más amigables es Nano, muy pequeño, simple y reitero, muy amigable. Luego tenemos Vi o Bing, el cual es un poderoso editor de texto, no necesariamente muy amigable, sobre todo cuando para quienes recién se inician con el sistema operativo Linux. Personalmente, cuando me inicié con Linux, era un dolor de cabeza Bing o Bing, pero al final uno se acostumbra. Y también me resultó en aquellas épocas cuando pensaba con Linux, Emacs. ¿Ok? Es más, bueno, yo editaba unas revistas electrónicas allá hace muchos años. Y esas revistas electrónicas, de modo texto, las editaba con Emacs, que es un poderoso editor de texto del proyecto GNU escrito por Stahl. Y bueno, como mínimo se sugeriría utilizar Nano, Vi o Bing. ¿Por qué? Porque estos son los editores de texto que es altamente probable, por no decir definitivamente probable, encuentren en los sistemas operativos, desde un Ubuntu Server, es decir, un servidor que no tiene interfaz gráfica, hasta los servidores que sí tienen una interfaz gráfica. En este caso utilizarán un editor gráfico el cual se les asigna. Pero si van a enfrentar una shell de comandos, una interfaz de esta manera, perdón, una interacción de esta manera, necesitan dominar al menos Nano o Bing, porque Nano podría no estar instalado y van a necesitar utilizar Bing. Entonces, como mínimo, se necesita dominar estos. ¿Y cómo funciona Bing o Bing? Bueno, porque Nano es bastante simple. Yo quiero orientarme a Bing o Bing. Bueno, ¿qué es Bing o Bing? Es un editor de texto muy popular entre programadores y administradores de sistemas, sobre todo para los más geeks. ¿Okay? Es bastante interesante, sobre todo para eh, exponer las habilidades que tenemos al dominar esos elementos que no son dominados por la mayoría, ¿no? Hay mucho de eso en el mundo de la tecnología. También que soporta muchos lenguajes de programación, muchos lenguajes de scripting. Es bastante confortable para edición avanzada de texto. Y Bing tienen dos modos. El primer modo es el modo texto y el segundo modo es el modo de comando. Ahora bien, el modo texto es el modo el cual puede ser habilitado escribiendo la letra I de insertar o A de añadir. Y el modo comando es el cual puede ser habilitado simplemente presionando la tecla Escape. La tecla Escape. Y bueno, aquí hay algunos comandos útiles para el caso de vi, para el caso de vi. Como pueden ver allí, pues se puede utilizar. Aquí les voy a mencionar simplemente unos detalles que lo voy a hacer a ver con cuál lo hago. Voy a utilizar uno que esté en Documents. Okay, y aquí, a ver cuál es el que tiene menos tamaño. Newsletter, ya.
Ok, cp news Debian, el directorio temporal, y voy a utilizar la costumbre tmp news Debian. Ok, y ahí está. Estoy dentro de Vim. Entonces, voy a ingresar al modo. Primero, para moverme, claro, yo podría utilizar las flechas, pero para moverme también puedo utilizar las teclas, es decir, eh, puedo utilizar la H que mueve hacia la izquierda, la J que mueve hacia abajo, la K que mueve hacia arriba y la L que mueve hacia la derecha, es decir, H, J, K y L. Luego, tengo la posibilidad de borrar caracteres. Voy a posicionarme, por ejemplo, aquí. Con X puedo borrar caracteres. Pueden visualizar allí. ¿Ok? Con DD yo puedo borrar una línea, es decir, presionar dos veces DD y la línea desaparece. Otra vez, DD y la línea desaparece. Claro, si yo quiero deshacer, puedo utilizar U y lo que borré anteriormente se deshizo. También puedo copiar una línea. Vamos a suponer que quiero copiar esta línea, la cual dice user, perdón, la cual empieza con user. Entonces, para copiar una línea utilizo YY, bueno, la I, okay, la Y de yate, YY. Con eso he copiado. Y para pegar esa línea copiada, utilizo la opción P. Y la línea se apega. Vamos a hacerlo otra vez, aquí con pull, para copiar la línea YY y para pegar con letra P. Bueno, Vim tiene muchísimos otros comandos, ¿ok? Si yo quiero salir, ¿ok? De cualquiera de los modos de insertado de comando, presiono la letra escape. Y si quiero guardar y salir, presiono el dos puntos. En la parte inferior noten que se muestran los dos puntos. Tengo dos opciones. Puedo utilizar W, que esto lo que va a hacer es guardar el archivo, ¿okay? Y luego seguirlo de una W, ¿ok? Y lo que ha hecho es, claro, escrito dos puntos W, me dice que se ha guardado. 1624 bytes han sido guardados. Ahora, si yo hago cambios y quiero salir, me va a primero indicar si quiero guardar los cambios. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrar varias líneas. Ya. Yo quiero salir dos puntos Q. Okay, si hago esto, ¿ok? Me dice, no ha habido una escritura desde el último cambio. Si yo quiero salir sin guardar, necesito añadirle el final de interrogante. Pero si mi propósito es guardar y salir, entonces puedo hacer dos puntos, W de guardar y Q de salir. Y listo, se guarda y salgo del editor. Vim es muy poderoso, porque claro, sobre todo cuando uno llega recién, puede resultar bastante un poco amigable. Yo cuando me inicié en esto, empecé a utilizar Bing y bueno, prácticamente no le entendía en absoluto y luego ya leyendo algo con un inglés algo primitivo en aquellas épocas, luego ya uno se acostumbra. Bien, creo que sí, eso era todo. Bueno, ese es todo lo que competente a la presente sesión. En la siguiente sesión vamos a ir abarcando temas de variables de entorno y vamos a entrar también al tema de Bash, ¿okay? Del tema de scripting, para finalizar este curso. Una mención. Recuerden que el video de la sesión se va a publicar en la página de la empresa, en la página donde está detallado el curso, como en los anteriores videos.
y las positivas también se publicarán en esa página. Esto será anunciado a través del grupo de WhatsApp y del grupo de Telegram. Yo les invitaría a que se unan tanto al grupo de Telegram como al grupo del WhatsApp, sobre todo por el hecho de que entiendo que en el grupo, cuando se unen al grupo del WhatsApp, solamente ven los mensajes actuales del momento en el cual ingresan. En cambio, si se unen al grupo de Telegram, en el grupo de Telegram pueden ver los mensajes anteriores, menos entiendo así funciona. Entonces, para aquellos que no estén en WhatsApp, sugiero también participen en el Telegram. Y para aquellos que no estén en Telegram, también ingresen al grupo de WhatsApp. Igual, por los dos mecanismos de contacto envío la información. Lo anunciaré oportunamente a través del Telegram y el WhatsApp de la empresa y también a través de las redes sociales. También estén atentos, ya pronto se va a anunciar algo muy explícito y específico para únicamente los integrantes de ambos grupos. Así es que eso ya se les comunicará, se los comunicaré oportunamente gracias a la empresa porque precisamente ese es un beneficio el cual va a ser, estoy seguro, bastante bien aceptado. Bueno, de mi parte agradecerles su atención y nos estamos encontrando en la cuarta y última sesión. Muchas gracias, me despido, que tengan buen día.